Y tenemos el placer de saludar al diputado nacional Javier Milei, que está del otro lado del teléfono. Javier, ¿cómo le va? Gabriel Anhelo soy. Buenas tardes, noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? A mí muy bien. ¿A usted cómo está? Bien, tranquilo, trabajando como todos los días. Hice recién una pausa, que me tomé una licencia para hacer un tuit. Bueno, le iba a preguntar si los fines de semana se descansa o se trabaja, pero ya me lo contestó, me parece. No hay mucho lugar para el descanso, pero hay una ventaja cuando trabajás de lo que te gusta. Claro, Eso es claro. una ventaja enorme, porque en el fondo es casi como que te divertís haciendo lo que estás haciendo, entonces no es una carga, por decirlo de alguna manera. Bueno, nos pasa a nosotros también. Yo a veces digo que somos privilegiados, ¿no? Los periodistas, los comunicadores, en mi caso, hacer esto o relatar fútbol, cualquiera de las dos cosas. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es lo que más le gusta? Digo, pues usted es economista, es diputado, le encantaría y le gustaría ser presidente de la República. Digo, ¿qué es lo que más le gusta? Yo la verdad es que disfruto mucho dando la batalla cultural, Ajá. ¿sí? Y obviamente la batalla cultural sin una contraparte política no alcanza. Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los motivos por los cuales yo me metí en la política es porque, Sí. mirá, vos podés ir a ver Boca, River, por Copa Libertadores, que está considerado el mejor espectáculo deportivo del mundo, ¿sí? Y mirá, la época que yo iba a la cancha, los goles lo hacía Palermo, por más que vos, digamos, te pongas a gritar, la pelota no la mueve nadie, Claro. Si la pones en la mitad de la cancha y te pones a gritar, no se mueve. Claro. Entonces, una de las cosas que entendí es que había que involucrarse y que había que forzar el debate. Y yo creo que afortunadamente eso se está logrando. Ha habido un corrimiento en el debate, se debaten cosas que antes ni siquiera era pensado que estuvieran en la agenda. Así es que en ese sentido creo que bueno, estamos haciendo una contribución interesante. Javier, yo quiero hacerle una pregunta con total honestidad brutal, casi de ciudadano que está pensando a quién va a votar en las próximas elecciones. Recién hablábamos con Rolo Villar y con Tommy respecto a la injerencia que Durán Barba pudo haber tenido con Mauricio Macri cuando fue electo como presidente. Y Rolo decía algo muy interesante. Rolo decía, yo no sé cuánto tuvo que ver Durán Barba. La verdad es que Macri ganó porque la gente estaba cansada del kirchnerismo. Yo le quiero preguntar a usted, que viene de la parte privada, hoy es un diputado nacional, la gente lo acompaña mucho. ¿Lo acompañan por sus ideas? ¿Cree usted, no? Y aquí viene la pregunta, ¿que lo acompañan por sus ideas o porque se cansaron ya de mucho? Usted lo llama la casta política, ¿no? ¿O se han cansado de los políticos? ¿Por qué cree que la gente se acerca tanto a Javier Milei? Es que es una pregunta muy inteligente esa, y le explico por qué. Uh-huh. Porque en el caso del liberalismo, esa crítica que se hace a la casta política y al fracaso económico no son escindibles, son parte de la misma raíz del problema. Uh-huh. Entonces, el mismo fracaso económico, el mismo hastío con la casta política, tiene una buena argumentación desde el punto de vista de las ideas de la libertad. Sí. Sí. Lo entiendo. Y cuando Si te puedo tutear, sí, ¿no? Sí, por favor. Por ejemplo, yo en el análisis del populismo, antes había un análisis el macroeconómico del populismo para explicar los ciclos. Yo hice uno más estructural. Sí. Esto porque creo que puede ayudar a explicar el tema. A ver, lo que yo llamo el modelo de la casta, ¿sí? Que es lo que es la nueva versión del populismo, más allá del ciclo económico, sino como un elemento para destruir un país. ¿Qué es lo que tiene? Es la consigna de donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. ¿Cuál es el problema con esa frase? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Claro. Entonces, pero los recursos son finitos, entonces vos tenés necesidades infinitas, recursos finitos, tenés una inconsistencia. Claro. Entonces, en esa inconsistencia
la economía de libre mercado lo resuelve a través del proceso de mercado. Por supuesto. ¿Sí? Donde se intercambian derechos de propiedad y eso tiene una señal que se llama precio. Ujú. Ahora, cuando vos ese elemento lo tratás de resolver por la vía del Estado, bueno, primero hay un problema que es una vía violenta, porque vos no pagás los impuestos, digamos, o sea, voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Claro, claro. Sí, justamente porque Te lo es impongo. punta de pistola. Te lo impongo. Bien, exacto, es Te lo una impongo. rémora de la esclavitud, de hecho. Claro. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Entonces, al querer resolverlo de esa manera, además del daño que genera directo, porque te están robando tu propiedad, genera daños indirectos, pero vos fíjate, te lleva a un continuo aumento del gasto público, a un continuo desequilibrio fiscal. Entonces, la primera forma, ¿cómo lo resolves? Endeudándote. Ujú. Algo absolutamente inmoral, porque es como que vos te vayas de fiesta hoy y se la pases a tu nieto, por Claro. decirlo de alguna manera, Sí. que quizás ni nació, o tu bisnieto, ¿no? Digo, para que quede bien claro la injusticia y la inmoralidad. Pero llega un momento que, como vos seguís con la inconsistencia fiscal, no te paga más y entonces defaulteas. O sea, por ejemplo, Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia. Sí. La otra es, bueno, pero vos seguís compulsivamente queriendo gastar más de lo que te ingresa para resolver este problema inconsistente, lo financiás con emisión monetaria. Claro. Argentina le quitó 13-0 a la moneda, le podría quitar, Sí. desde mi punto de vista, 3 más, pero Sí, sí, o sí, sea, sí. porque es cuestión de Comparto. tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y me entendés, y lo tenés que terminar financiando con un impuesto que es altamente regresivo, porque golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, castiga sobre el crecimiento económico. Cada vez que pasás la inflación del 20%, perdés un punto 58 de crecimiento, que esto que parece una cosa abstracta, pensá que tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí deja de ser un chiste. Claro. Y lo otro que vos tenés, entonces lo corregís con aumento de impuestos. Argentina tiene la presión fiscal en blanco, si vos querés, en el mercado formal más alta del mundo. Entonces eso hace que el país sea inviable por la inestabilidad que lleva. De hecho, fíjate esto, desde Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy está 70 el tipo de cambio oficial y 130 el paralelo. Pero tuvo desde el inicio del siglo XX hasta ahora 17 crisis, 15 tuvieron de origen fiscal. Y además, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Tal cual. Sí, sí, Bien, tal cual. y vos fíjate esto, y en ese modelo, ¿quiénes son los únicos que se benefician? ¿Sabes quiénes son? Los políticos que hacen el pasamano del cobro de impuestos, con lo que decía Bastiat, la porosa mano de los políticos. Ahora, Milei sabe que yo esto lo comparto y le voy a hacer una pregunta, no sé si es tramposa o no, yo tengo la respuesta de esto, pero lo quiero escuchar a usted porque usted está hablando de un esquema de hace mucho tiempo en la Argentina. Esto que acaba de escribir es un esquema de hace mucho tiempo, pero también hace 100 mucho años tiene. Bueno, por eso, un esquema de hace mucho tiempo y también los que tenemos una determinada edad, 45, 50, 40, 30 o algunos más también, ya en el último tiempo estamos escuchando que no tenemos plan o una idea económica en la Argentina, ¿no? ¿Cuánto hace que no tenemos un plan, que no hay una idea económica? Entonces la pregunta viene a esto. ¿Usted cree que esto que acaba de describir es una cuestión de incapacidad? De decir, bueno, hay una incapacidad, no hay plan, o ya es una idea de gestión donde se busca, que yo creo que aquí está la respuesta, por lo menos yo, pero usted es el diputado y el que quiere ser presidente de los argentinos. ¿Es incapacidad o es una idea ya para desfavorecer una clase en la Argentina? Yo creo que el problema de Argentina es que la solución está en manos del problema. Uh-huh. Es decir, la casta política se beneficia de este modelo. Claro. A ver, ¿qué fue lo que más violentó a la casta política con mi sorteo? Hay dos elementos. El primero es que quedó en claro que, por ejemplo, un diputado gana mucho más que el ciudadano promedio y mucho más que el ciudadano mediano. Por supuesto. Sí que es. Con lo cual, entonces digo, ¿qué representante del pueblo? Si fuera un verdadero representante del pueblo, se tendría que parecer más al mediano, porque abajo del promedio viven el 80% de los argentinos. Claramente. Pero, pequeño detalle, pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Es que quedó en claro que con
el nivel de vida que llevan no es consistente con gastar 350 lucas por mes. Claro. Eso es peor todavía, Claro. porque además te muestra que son chorros. Entonces vos fíjate, cuanto más casta y cuanto más ladrón, más se quejaron, ¿sí?, de lo que yo hice. O personas que, por ejemplo, no pueden validar a mercado lo que están ganando como políticos. Claro. Imagínate, en mi caso, que directamente digamos, le devuelvo a la gente a modo de Robin Hood lo que le sacaron vía impuestos. Porque yo considero que voluntariamente te lo robaron. Entonces es como que vendés, Dios no quiera, viene un chorro y te afana tu plata. Sí, Bueno, entonces yo voy, lo corro al chorro, le recupero tu dinero y te lo devuelvo. Te la devuelvo. Claro, y esa es la parte que no entienden, porque ¿sabes lo que no pueden asimilar? Que viven de una fuente coactiva de ingresos, o sea, que son los impuestos. Entonces, y vos fíjate, y después lo arrogante que son, ¿qué es lo que hago? Los expongo frente a su arrogancia, porque dicen, no, el problema no es que está mal, no sé, hacer obra pública. El problema es que lo hacen mal. No, es que todo lo que hace el Estado hace mal. Porque vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otro, y la podés gastar en vos o en otro. Fíjate esto, cuando vos gastás tu guita en vos mismo es la mejor forma de gastarla. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés muy bien en qué querés gastarla. Exactamente. O sea, porque conocés tus preferencias. Exactamente. Ahora, vos podrías gastar, por ejemplo, tu dinero en otros. Que cuando haces un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizas el costo. O la otra que vos podés hacer es gastar en vos la de otro. Y ahí despilfarrá. Total, la cuenta la paga No otro. es mía. Bien, exacto. Ahora, bueno, eso sabes cuando pasa, por ejemplo, en los aviones. Uh-huh. O sea, a mí me ha tocado por trabajo encontrarme gente en el aeropuerto. Yo en una época viajaba mucho. Entonces, un día uno me da toda una clase de por qué. No es que tenía que ir en ejecutiva, tenía que ir en primera. Bueno, yo quedé sorprendido. Ahora, claro, lo que él nunca se imaginó es que yo viajaba mucho. Me lo encontré en las vacaciones. Entonces creí que, digo, o sea, cuando llaman para ordenarse la cola, dije, bueno, se va a acomodar en la de primera. Va a entrar primero en el avión. En realidad se estaba haciendo cola en el gallinero. Claro, estaba con toda la familia. Porque era la de él. Sí, claro, obvio. Entonces, fíjate esto, ¿cuál es la peor forma de gastar entonces? La de otros en otros. Uh-huh. Porque no tenés conciencia de lo que cuesta ganarlo y no tenés conciencia en qué lo quiere gastar el que tiene que recibir esa plata. Entonces siempre funciona mal. Y entonces, ¿cuándo te das cuenta todavía que un tipo es peor funcionario o más parte del problema? Cuando te dice, no, en realidad el problema es que estos gastan mal, yo lo voy a gastar bien. No existe eso. O sea, cuando te troca eso, salí corriendo. Porque es más totalitario, porque cuando empieza a funcionar mal, como cree que es un problema de inteligencia o algo, y va a creer que él está haciendo todo bien, te va a perseguir. Esto es como, no sé, yo me acuerdo Kichilov, un día lo escuché en la charla, yo no lo podía creer. Él decía, que siendo ministro de Economía, ¿no?, que él estaba haciendo todo bien y que las cosas salían mal por culpa de los empresarios que tenían en sus filas contratados economistas neoclásicos que no entendían lo que él planteaba. Claro. Es mundial, ¿entendés? O sea, y el tipo estaba haciendo un montón de estupideces, estaba todo mal, pero la culpa era el problema son los otros que no entienden. ¿Me comprendés? Que entonces, por eso, digamos, Hayek esto lo llamaba fatal arrogancia, porque el tipo es como que se pone por encima del resto. Bueno, fue y le dijo a los chinos, o sea, fue y les habló de Mao y del comunismo. No, ahora cuando fue la primera vez. Y los tipos se miraron y dicen, este pibe no aprendió nada. Y entonces, él explicó que la Unión Soviética se cayó porque no tenían el Excel. ¿Me entendés? O sea, tenían los mejores matemáticos del mundo, los rusos, junto a Estados Unidos, sí, por todo el tema de la carrera espacial. ¿Y cómo? Digo, mirá si iban a tener problemas para invertir en matrices. Claro. O sea, ¿qué cree que él las puede arreglar con el Excel? Entonces, cuando vos te encontrás con... Entonces, claro, frente a semejante tonto, por decirlo de alguna manera elegante, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Aparece uno y dice, no,
pero es que en realidad esto se puede hacer bien. Bueno, ese es peor que el otro, porque en realidad lo que está diciendo es, este lo hace mal porque es tonto y como ahora vengo yo que soy mucho más inteligente, Claro, lo voy a hacer claro, mejor. claro. Y en realidad, mira, las ideas socialistas fallan no porque la gente sea mala, porque vos podrías poner a la Madre Teresa de Calcuta, Sí. podrías poner, por ejemplo, a Juan Pablo II, lo dudo, porque digo, Juan Pablo no está, estaría, claro. no estaría haciendo socialismo, un tipo muy inteligente era. O podrías tener los tipos más inteligentes de la historia, no sé, por decir algo, o Alan Turing, o John Boy Neumann, que es el tipo más inteligente de toda la historia de la humanidad, o ¿me entendés? Albert Einstein, digo, para alguien más conocido. Sí. ¿Me entendés? Y no va a funcionar porque el problema es la idea. Claro. Es decir, el problema es que el socialismo es un error teórico. Entonces, me he creado en un laboratorio por 3 locos que se creían más inteligentes que el resto. Ahora, Milei, a mí me parece muy interesante algo, cuando usted habla de la casta política, yo creo que estamos en la puerta de, como pasó en la Argentina, del que se vayan todos. Creo que la sociedad, la población está cansada de los políticos, le han dado la espalda tanto tiempo, no hay ningún tipo de vínculo entre el político y la sociedad, no hay sensibilidad. Creo que estamos en la puerta del que se vayan todos. Usted quiere ser presidente de los argentinos, usted viene con una línea bien marcada. Ahora, yo le pregunto a usted, para ser presidente de los... Creo, le agrego esto, creo que la casta política, los políticos, son parte del problema que estamos inmersos hoy en la Argentina. Usted tiene razón. Yo le dije, sí. El problema es que la solución está en manos del problema. Claro. Por eso tienen el monopolio de la violencia. Yo por eso le quiero preguntar a usted, porque la verdad que coincido mucho con usted, en muchas cosas coincido con usted, en la gran mayoría, pero digo, se llega al poder... Milei. ¿Acaso no quiere cerrar el Banco Central? Claro, por supuesto. Por eso yo lo que le pregunto es, ¿se llega a ser presidente con algo de la casta política o se llega sin nada de la casta política? Digo, ¿cómo se llega a ser presidente de los argentinos? Mire, el general Perón decía una frase que los ladrillos se hacían de una determinada manera. Sí. Ok, digo, no lo voy a repetir, porque después me van a decir que digo malas palabras y esas cosas. Ok, entonces, uno también tiene que entender que tiene que aprender a convivir y tiene que buscar lo mejor que hay disponible. O sea, usted no, digamos, porque hay gente que es buena. Sí. O sea, hay que buscarla Sí. Y bueno, y también hay que entender que hay gente que pudo haber hecho cosas no por mala intención, sino por error, y que pudo haber aprendido también. Entonces, eso, que no quiere decir que responda mapeando encuestas, que eso es una perversión, Sí. que es otra cosa. O sea, eso es una conveniencia, ¿viste? Porque ahora sucede que, no sé, gente que creía que la inflación era culpa de los malditos empresarios que ajustaban los precios y de los malditos sindicalistas, ahora sucede que descubrieron que era un problema del Banco Central. Claro. Es decir, entonces, cuidado con los oportunistas, pero bueno, esto es una construcción, uno tiene que... Por eso yo estoy más inclinado en decir que la línea separatoria es entre colectivistas y los que adhieren a las ideas de la libertad. Y aquellos que adhieren a las ideas de la libertad y en realidad lo están haciendo por alguna conveniencia política, que el propio proceso de mercado los limpie. O sea, los limpie en el sentido que queden los que verdaderamente abrazan las ideas de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y que se pueden cometer errores? Sí. Uno tiene que tener claro que eso puede pasar. Entonces, eso tiene dos efectos. El primero es que uno está alerta. Y el segundo, más importante, es que si llegara a pasar algún evento desafortunado, ¿sí? Entonces uno está preparado para corregir, que eso es lo importante. Es decir, porque si uno cree que es infalible, que no le va a pasar nada, digo, le va a pasar. Obvio. Claro, exacto. Claro. Entonces, esto es un proceso que uno tendría que, cuando llega a esta situación, tendría que darse un baño de humildad. Yo lo que veo es que pasa totalmente lo contrario. Es decir, se vuelven más arrogantes, se creen que son más todopoderosos
Y bueno, nada, pero yo cuando pasan estas cosas, o sea, vuelvo y releo a Hayek y entonces vuelvo sobre la fatal arrogancia. ¿Para qué? Para tratar de evitar caer en este tipo de situaciones, porque te imaginarás que no es fácil, digamos, mantener el temple cuando empiezas a ver determinado número. Pero como supuesto. yo vengo del deporte, no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos. Entonces hay que mantener la cordura, el equilibrio y seguir trabajando. Vos fíjate, obviamente con responsabilidad, al empezar a ver los números, empecé a construir lo que se llama el gabinete en la sombra. Sí. Entonces tengo funcionando un Ministerio de Economía paralelo, tengo Relaciones Exteriores, o sea, Cancillería, tengo lo que sería, si vos querés, Bienestar Social, Acción Social, ponele el nombre que quieras. O sea, yo, bueno, de hecho estuve con quien va a estar a cargo de la cartera hoy trabajando toda la mañana. O por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, ya tuvimos con quien va a estar a cargo también de esa cartera, estuvimos con reuniones con empresarios y bueno, y estamos haciendo un trabajo muy muy fuerte. ¿Ministro de Educación tiene o cierra el ministerio? Mira, el problema con el Ministerio de Educación es que tendrías un ministerio sin escuelas. A ver, la educación es algo que está delegado a las provincias. Entonces, un ministro de Educación, Ministerio de Educación, es como que parece un contrasentido, ¿no? Porque si esa actividad está delegada en todas las provincias... ¿Cuál es mi rol? Claro, la pregunta es, ¿cuál es el rol? ¿Qué? ¿Diseñar los contenidos con los cuales le vas a lavar el cerebro a la gente? Es peligroso. Entonces, me parece que... Y eso no quiere decir que no le preocupe un rol a la educación. Claro. Pero, de hecho, fíjate que una de las cosas que yo propuse para eficientizar los recursos es pasar a un sistema de vouchers. ¿Para qué? Para que haya un sistema que sea más competitivo. Por ejemplo, en el voucher, o sea, no es... Suponete lo siguiente, la sociedad decidió que quiere tener educación. Bueno, entonces estamos todos dispuestos a poner plata para que haya educación. Ahora, ese dinero vos lo podés hacer como ahora, manteniendo instituciones de gestión estatal y no arancelarlas. Entonces lo convertís en la única válvula de escape que tiene las personas de menos recursos, o lo que vos podés hacer es darle un voucher, le das dinero para que elija la institución a la que quiere ir. Claro. Entonces, en ese contexto donde vos le das la opción, además generás competencia en el sector de la educación y vas a generar mejor educación. Es decir, la competencia genera productos de mejor calidad, no de peor calidad. Entonces, o lo pongo en estos términos. Suponete un relator, o digamos, o un conductor de radio, no sé, digamos, la categoría que quieras autoasignarte. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Ahora viene alguien que tiene tu mismas cualidades, por decirlo de alguna manera, pero recibe un subsidio. O sea, tal que él podría ofrecerse en el mismo trabajo que vos estás haciendo sin que le paguen un salario. Claro. Entonces, ¿está compitiendo lealmente? No. Es más, entonces, ¿me comprendés? Eso es una competencia desleal. O sea, sería, digo, alguien está haciendo dumping, o sea, y encima eso se está haciendo con recursos que se sacaron forzosamente a otra persona. Claro. Entonces, fíjate, bueno, pero eso es lo que hace cuando vos tenés educación no arancelada, estás compitiendo deslealmente contra otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Darle el dinero a la gente para que, el dinero no estrictamente, sino el voucher, que es dinero, pero que solamente lo podés aplicar en educación. Sí, está claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que vos vas a elegir
la institución en la que querés estudiar. Y eso me parece que es un valor importante, y además no condena a que las personas con menos recursos tengan que estar cayendo en los centros de adoctrinamiento marxista que son las instituciones de gestión estatal. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Milei, ¿puedo abusar de su amabilidad? ¿Le puedo pedir 2 minutos de informativo? Y tengo favor, 2 o 3 preguntas. Esta charla. Me encantó. Bueno. Espero gustoso. Bueno, 20:05 en la República Argentina. Gracias, Milei, por esperar. Muchísimas gracias, el diputado nacional. Un placer. Recién me decía, Milei, usted, cuando vi los números, empecé a trabajar con un equipo, con un ministerio, a las sombras, creo que utilizó ese término, yo lo fui anotando. Se llama Gabinete en la Sombra. Con esa descripción. Y yo le quiero preguntar, yo voy un poco más a la parte realista y humanitaria del personaje, en este caso usted. ¿Se sorprende por los números? Digo, porque hay una realidad. Es lo que uno quiere, lo que uno pretende y lo que a uno le entregan. Que eso ya, lo que a uno le entregan no lo puede manejar porque es la gente que está del otro lado. Yo le quiero preguntar si a usted lo sorprendieron los números que lo acompañan hoy, que tienen que ver con la gente que es que lo acompaña a usted en su ideología. A ver, nosotros ya tuvimos una muy buena experiencia en lo que fue la elección en la ciudad, ¿no? Sí. Porque si usted recuerda, cuando nosotros arrancamos, decían primero que no íbamos a tener partido. O sea que no íbamos... Bueno, tuvimos 3 partidos más un provisorio y 18 agrupaciones que adhirieron. O sea, pasamos la primer prueba. Sí. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que perdíamos por escándalo con la izquierda, y después nos dijeron que no pasábamos el 8% ni de casualidad. Terminamos sacando el 17%, que la verdad que fue una excelente elección para un outsider sin estructura. Claro. O sea, una cosa muy, muy particular. Entonces, pero la verdad que los números que estamos viendo a nivel nacional, cómo la gente va recibiendo las ideas, es impresionante. Nosotros, si bien, a ver, yo por ejemplo cuando hacía distintas presentaciones, bueno, de hecho antes de la pandemia yo ya había llegado a hacer presentaciones para 5.000 personas hasta fuera del país, pero después cuando uno se involucra en la política, eso es otra cosa. Exactamente. Y la verdad es que nos sorprendieron mucho las convocatorias, ya sea lo que fue Plaza Holanda o lo que fueron los 2 parques Lezama o lo que fue Luna Park, pero después empezamos con el ciclo de Libres para Aprender, y también nos sorprendimos porque fuimos a Rosario y había más de 15.000 personas, o sea, fuimos a Mar del Plata, había más de 10.000, fuimos el otro día a Córdoba, el mes pasado creo, y había más de, digamos, o sea, de 18.000 personas. Entonces, cuando uno empieza, eso a pesar de que un medio, digamos, o sea, se encargó, digamos, de poner números que eran falsos, ¿no? Porque a las 6 de la tarde ya la policía había reportado 12.000 personas, cuando yo entro a las 9 de la noche, así que imagínense que había todavía un largo trecho, y bueno, nada, y era asumir un número que ni siquiera había ni una persona por metro cuadrado. Cuando uno mira cómo estaba el lugar, 4 es un número razonable, pero bueno, nada, son cosas que pasan, es un negocio complejo o sea, pero la verdad que nosotros, digamos, hacemos estas presentaciones y la verdad que el impacto es impresionante. Y después, claro, antes, este último tiempo, cuando salíamos con la pandemia, habíamos perdido, digamos, el ritmo de cómo eran las selfies y cómo funcionaba, digamos, más allá de algún acto o algo así. Y una de las cosas que me pasó fue una reunión y, bueno, yo tengo la manía de llegar siempre temprano. Ajá. Entonces, yo había llegado 10 minutos antes, ¿no? Y estaba por entrar al lugar. Entré 20 minutos tarde. No pude caminar 5 metros, estuve en 5 metros 30 minutos haciendo selfies.
Claro. O sea, pude entrar porque justo alguien salió del edificio y entré. Entonces, sí, están pasando cosas que uno no las esperaba. Ajá. O sea, porque, a ver, pongamos en términos, a ver, los economistas no son personas muy populares que digamos, No. y mucho menos no, si son liberales no, y, no. y de formación matemática, mucho menos. Uh-huh. Es decir, la gente por definición me tendría que odiar. Claro. Yo quiero hacerle una pregunta al Milei que está en pantuflas o en algún pantalón corto, a veces encerrado en la casa, pensando, caminando. Bueno, de hecho estoy en Bermudas. Bueno, por eso, al hogareño, por ahí, al que no conocemos, al que piensa, al que tiene sensibilidades, ¿no? Porque, digamos, nosotros conocemos al que aparece en la televisión, conocemos a este personaje que desde la economía llega a la política, y a veces me ha pasado compartir, sin conocerlo a usted, algunas ideas, como le decía anteriormente, con profesionales, con amigos, y algunos dicen, y la verdad que a mí me gusta, pero tengo miedo porque parece que está un poco loco. Yo le tengo miedo porque parece que está loco. Está bien lo que dice, pero está un poco loco este Milei. Cuando le dicen, primero, le dicen mucho eso, lo escucha mucho, y segundo, a los que le dicen eso, ¿qué les contesta usted? Todos, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Argentina lleva 100 años de decadencia. O sea, yo creo que la verdadera locura es creer que cometiendo o repitiendo el mismo modelo nos va a ir bien. Es decir, la locura es, para mí, reincidir en el modelo que nos hunde en el fracaso. Claro. Ahora, claramente, si usted lo pone en la lógica de quien está atrapado en ese modelo, y que además no puede salir porque se beneficia del mismo, y sí, le voy a parecer loco, obvio, claro. O sea, pero eso es una apreciación relativa. Y en realidad, aquellos que intentaron cambiar la historia, algunos habrán tenido éxito, digo, y eso son los conocidos, y ahí habrá otro montón que lo intentaron y no lograron, digo, siempre van a ser tildados de locos, porque son los que quieren cambiar el status quo. Si usted se fija, yo soy muy cuidadoso con eso. Cuando me dicen, no, usted es un antisistema. Yo no soy un antisistema. ¿Cómo voy a ser un antisistema si juego dentro del sistema? Claro. Si me presenté a elecciones, o sea, acepté todas las reglas de juego dentro de... Es decir... No es un revolucionario o un golpista. Claro, exacto. Digo, yo juego dentro de las reglas de juego. O sea, no voy a jugar al fútbol y trato de usar valen los goles, manos, valen los goles con la mano, claro. Claro, trato de usar la mano fuera del área sin ser arquero. Sí. ¿No? Está claro. Bueno, entonces, yo digo, y si usted se fija, yo adhiero al reglamento de una manera, con una prolijidad. O sea, el comportamiento mío institucionalmente es impecable. ¿Por qué? Porque respeto las instituciones. Mi argumento es siempre contra el statu quo. ¿Por qué el statu quo? Porque es la casta. Milei, en las últimas horas he leído una nota suya donde habló de una posible alianza o que se aliaría con Mauricio Macri, pero fuera de lo que es el PRO o Juntos por el Cambio. ¿Estaría usted o vería con buenos ojos una alianza, una unión, un acercamiento al expresidente Mauricio Macri fuera del PRO, fuera de Juntos por el Cambio? Lo que yo siempre explico es que yo no formaría parte de Juntos por el Cambio. Ajá. Es decir, yo no adhiero a esos armados electorales cuya única finalidad es ganar una elección y después, por la inconsistencia entre las partes, haces un gobierno desastroso. O sea, yo para hacer un gobierno desastroso prefiero no participar. Bien. Esa es la primera línea. La otra está ligado a lo que hablamos hace un ratito, con el tema de cómo yo veo la separación entre colectivistas y los que defendemos las ideas de la libertad, al individuo, al orden espontáneo. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes quedarían del lado de la izquierda, de los colectivistas, por decirlo de alguna manera? Ahí estarían los kirchneristas, sí, que serían los colectivistas de malos modales. En esa misma línea estaría la Unión Cívica Radical, porque es la Internacional Socialista.
Es decir, el problema no es que Moró, Santoro o Alfonsín se fueron al kirchnerismo. El problema son los que pretenden ser otra cosa que no son. Ujú. ¿Ok? La coalición cívica, que es todavía más de izquierda, de hecho, era una de las alas radicalizadas digamos, Carrió dentro del radicalismo, o sea, por izquierda. Entonces, ahí también entrarían, ¿quién? Las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, o sea, del PRO, o sea, Larreta, Vidal, Santilli, es decir, que son colectivistas pero con buenos modales. Ujú. Es decir, el arte de ellos es decir las mismas barbaridades que dice Kicillof, pero con cara con pulgidos y con empatía y con sensibilidad y buenos modales, pero dicen lo mismo. El problema es que digan lo mismo, o sea, y no solo que dicen lo mismo, sino que piensan igual y actúan igual. Después, cuando quizás les vienen las encuestas y le dicen que tienen que decir otras cosas, dicen otras cosas, pero cuando usted lo rasca, o sea, raspa un poquito, vuelven a ser Kicillof. Entonces, ese es lo que habría de un lado. Y del otro lado, ¿qué quedarían? Los liberales, Ujú. quedarían el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y obviamente los halcones del PRO. Macri es un halcón. Sí, entonces, digamos, o sea, entonces yo, digamos, si Macri quisiera, o la señora Bullrich, o el señor Wolf, quisieran venir, por ejemplo, a la Libertad Avanza, nosotros los recibiríamos con los brazos abiertos. Ahora, yo quiero en este juego y en esta charla que estamos teniendo, porque ya creo, Milei, que no es ni siquiera una nota, es una charla que estamos teniendo aquí en el aire de Radio Mitre. Vamos a suponer que mañana Mauricio Macri dice, me voy de Juntos por el Cambio, me corro, me voy con usted, Milei. La verdad que me gustan sus ideas, me gusta usted, me voy. Pero le pongo una condición yo a usted ahora. Yo quiero ser presidente. Macri le dice a usted, Vamos a una interna. Va a una interna. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Usted Claro, iría a una interna y resignaría quizás la posibilidad de no ser presidente? Absolutamente, Ajá. digamos, o sea, si otra persona, digamos, recibe más votos que yo, digo, ¿cómo? Digo, o sea, Perfecto. ¿qué voy a estar haciendo voy a estar forzando contra natura? O sea, no, digo, esas son las reglas de juego. Cuando siente que Durán Barba dice que usted puede llegar como candidato a presidente a ir a las PASO, ¿qué siente? ¿O cómo lo ve? ¿O cómo lo siente? Perdón, a las PASO no, a balotaje, perdóneme. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? ¿Lo toma en serio? ¿No lo toma en serio? Porque está dentro de sus cartas y en su mesa de trabajo esa nota seguramente. ¿Cómo lo analiza? Digo, ojalá que tenga razón, porque siendo en el balotaje seré el próximo presidente argentino. Uh-huh. ¿Y usted lo siente eso? ¿Cree que puede ser posible lo que dice Durán Barba? Yo creo que es posible si trabajamos intensamente. Uh-huh. Si usted le toca... O sea, hay que trabajar. Sí, No sí, es sí, que, sí, sí, sí. no, ya está, no. Recién dimos 3 pasos en la maratón. ¿Y cuántos le queda? Hay que hacer 42 kilómetros. Ah, 42 kilómetros. Ah, es una larga entonces la que corre, 42 kilómetros. No, pero por ahí pensé que era una de 20. Pensé que era una de 20 por ahí. No, la maratón. Es la maratón. 42 kilómetros. Entonces, hay que, de vuelta, y no hay que subirse arriba del pony. Uh-huh. O sea, no ganamos nada todavía, así que yo, o sea, mire, yo soy bilardista. Sí. O sea, hasta que el árbitro no dice que es gol, usted no festeja. Y sacó, yo no festejo. Bien, y más ahora con el VAR, ¿no? Más complicado todavía, Milei. Claro. Y el partido se juega hasta la pitada final. Perfecto. Recuerden que cuando fue la final de Alemania, en México, sí. Bilardo, usted sabe que no agarró la copa, no la tocó. No la tocó. De lo enojado que estaba porque le habían hecho 2 goles de cabeza en el área chica. Sí, tiene razón. Después vino el gol de Valdano. Pero sí. A lo que quiero ir es, acá el partido se termina cuando el árbitro da la pitada final. Todavía falta mucho tiempo. 2 últimas, ¿me permite? Pero, por favor. Bueno, la primera,
si se tiene que mañana usted, dos casos de usted, presidente de los argentinos, se tiene que enfrentar con Baradel, ¿no? Que es uno, para mí, de los grandes problemas que tiene la Argentina en la educación, que es algo que a mí me preocupa. Soy padre de un niño de 14 años y veo cómo sufre en la educación. ¿Se le puede ganar a Baradel en la educación? ¿Se lo puede dejar fuera del sistema a Baradel? A ver, lo que más le ha dado poder a los sindicalistas, ¿sabe quién es? ¿Quién? La casta política, generando inflación. Uh-huh. ¿Cuál era el poder que tenían los sindicalistas durante la convertibilidad? Ninguno. Ah, ¿por qué? Porque en el fondo lo que hay que entender es que el sindicalista juega el rol de representar a los trabajadores. Entonces, si usted está en un contexto de alta inflación, obviamente que se van a poner belicosos. Entonces, lo primero que usted, digamos, está compulgido por lo que hacen los docentes, o sea, o los gremios docentes, bueno, lo primero que hay que hacer es terminar con la inflación. Entonces, la negociación se vuelve una negociación razonable dentro de las condiciones de trabajo para los trabajadores de la educación, no en algo que además está en un 95% contaminado por el efecto de la inflación. Milei, y por último, también en el caso que usted sea presidente de los argentinos, ¿le va a dar la libertad a la justicia si es que tiene pruebas para que Cristina vaya presa o no, quede detenida? Digo, ¿la justicia va a tener libertad con usted para tomar las decisiones que tenga que tomar? Ya sea Cristina, Macri, Gabriel, Javier, el que sea. Va a tener libertad total, porque sin justicia no hay república. Muy bien. Ha sido un placer, Milei, me ha encantado. Ojalá lo tengamos más seguido aquí por el programa para poder charlar sobre estas Solamente cuestiones. deberían llamarme. Siempre es un placer, siempre es un placer. Le agradezco muchísimo. No, por favor, ha sido un verdadero placer. Gracias a ustedes. Lo mismo para mí, que siga muy bien. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias igualmente. Javier Milei, señores, con nosotros aquí en Radio Mitre en la previa, hablando de todo un poco. Javier Milei poniéndole su firma y su sello a una situación y a un lugar que él quiere ocupar. Veremos después esta carrera de 42 kilómetros que él dice, esta maratón, a dónde. A ver, mira vos.